Ha sido el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con quien vamos a conversar, justamente dándole la bienvenida, porque ayer lo vi en un programa de televisión muy didáctico, muy claro en sus exposiciones respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y que evidentemente yo saludo su gran capacidad de análisis, su gran capacidad de síntesis, para poder explicarle a quienes somos realmente casi, no voy a decir ignorantes, pero sí que conocemos mucho de lo que es política internacional. De noticias, como siempre, nos vamos nuevamente hasta la cabina de Radio Nacional. Yo creo que efectivamente estamos frente a un fallo que buscó lo que el Perú centralmente le había pedido a la Corte Internacional de Justicia: movilizar ese statu quo de un paralelo de la milla 1 a la 200 que se mantuvo de manera unilateral por muchos años. Pues ese paralelo ya no existe más. Es decir, la Corte ha asumido, como en todos sus fallos últimos en delimitaciones marítimas, el principio de equidad, y el principio de equidad con el método de la línea media de equidistancia. ¿Esto qué significa? Que para la Corte ha habido una mixtura, Alberto, amigos, de asociar el paralelo, que para la Corte es una conducta preestablecida en los años 50 por las embarcaciones peruanas y o chilenas que eran capturadas cuando se pagaban multas mutuamente. Todo eso para la Corte ha sido asumido como que hubo conciencia marítima de un preestablecimiento de un acuerdo tácito, y entonces por eso ha establecido un paralelo, pero ya no hasta la milla 200, pues cuando lo hace hasta la milla 80 y no hasta la 200 es porque solo hasta la milla 80 había esta conciencia. Por tanto, después no había nada, porque en ese momento no existía Convención del Mar, no existían 200 millas consagradas en el sistema internacional. Y fíjense, ahí está la riqueza de la Corte, cuando desde la milla 80 traza una línea media en dirección sudoeste. He ahí la majestad del principio de equidad de la Corte, porque para hacer eso no es un trazado cualquiera para decir, bueno, voy a contentar al Perú ¿qué le doy? No, lo ha hecho en virtud del acto interpretativo y ha recogido la tesis de la desproporcionalidad. ¿Qué significa? Que la equidad debe ajustar para el Perú un espacio que nunca ha tenido, y que se lo da por línea media equidistancia bajo el principio tierra domina el mar. O sea, el Perú también tiene derecho a una porción del mar que no tenía, estaba de facto por Chile y ahora está de jure, de puro derecho. Esto es lo extraordinario, ha sido emitido por la Corte y su cumplimiento es obligatorio, es inmediato, así está consagrado en el derecho internacional. Doctor Rodríguez Mackey, hay un tema que no quedó muy claro, y es el tema del hito 1, el paralelo y el final de la línea fronteriza. Ahí queda un triángulo que no está muy claro, a pesar de que ya está definido, pero que aparentemente no están esclareciendo bien esto los vecinos del sur. ¿Necesario sentarse nuevamente a una mesa de negociaciones o simplemente sacar los argumentos del tratado? Yo en esto tengo que ser sumamente claro, además, porque fíjense, la Corte ha sido extraordinariamente clara. Es más, ha dicho literalmente que sobre el triángulo terrestre no se va a pronunciar, no se ha pronunciado, primero porque no ha sido invocado. La Corte no puede tener una actividad ultrapetita, es decir, no puede irse más allá de lo que se ha invocado por la parte demandante. El Perú lo que ha pedido es una delimitación marítima, no terrestre. Por tanto, la interpretación única y exacta de la Corte es que es el trazado de una línea que comienza en el hito número 1, pero que no es el hito número 1 el origen, sino la intercepción de la baja marea con la proyección de ese paralelo. Allí sí hay orilla del mar. Jamás pues la Corte va a decidir que un límite marítimo comience en el hito número 1, porque eso es tierra, domina, la tierra está por sobre el mar, y eso no existe. Lo que es relevante es que es a partir del punto de la confluencia o intersección
de la baja marea con la proyección del paralelo. Entonces, no es un asunto terrestre, no ha sido invocado. ¿Se imaginan ustedes que fuera un tema terrestre? Sería trastocar retroactivamente el Tratado de 1929. El presidente Piñera creo que nos debe todavía una rectificación, y eso se dará en los próximos días, porque el derecho se impone y en eso es en lo que todos debemos tener claridad. Vamos a continuar en Radio Nacional con la presencia del doctor Rodríguez Mackey para seguir analizando este tema. Por ahora, colegas de la plataforma de noticias TV Perú, Radio Nacional, gracias por este pase, un fuerte abrazo y en cualquier momento nos reencontramos. Muy buenos días. Así es, muy buenos días. Muchísimas gracias, Alberto, a todos nuestros colegas. Doctor Rodríguez Mackey. Muchas gracias. Lo que usted acaba de decir con respecto a lo que ha determinado, cómo lo ha determinado la Corte, es el mismo concepto que ha utilizado para no determinar las coordenadas de equidistancia. La equidistancia es un método que está definido por el sistema internacional para establecer áreas de soberanía a dos partes de manera justa. Lo que se ha hecho en la milla 80 para trazarse hacia abajo es precisamente el método de la línea media o de equidistancia. Pero combinado con el paralelo, entonces da como consecuencia lo que nosotros conocemos como equidad. Eso es lo que la Corte ha fallado y eso es lo que tiene que ser acatado por las partes de jure inmediatamente. Bien. Ahora, el tema que nos preocupa ahora es la implementación. O sea, ¿cuánto tiempo cree usted, doctor Rodríguez Mackey, que se pueden tomar? Porque la Corte en esa sentencia tampoco establece plazos, ¿no? No dice de acá a 5 meses esto tiene que estar ejecutado. Es obvio tampoco que podemos exigir que una sentencia de la trascendencia que tiene esta vaya a aplicarse pues inmediatamente en un par de semanas. Es imposible, ¿no? Porque hay que ver los términos jurídicos. Incluso se había mencionado la posibilidad de cambiar legislaciones, tanto en Chile como en Perú, para poder hacer una implementación correcta, ¿no es cierto?, de esta resolución. Pero ¿cuánto tiempo más puede ser? Porque también alguien ha sugerido que Chile podría usar varios argumentos para que su aplicación pues demore 50 años, ¿no? Sí. ¿No? Eso se ha comentado incluso ayer mismo. A ver, en primer lugar, los procesos de implementación también no resisten la mayor prueba y son inmediatos, Alberto. Lo que sucede es que comprenderán nuestros amigos oyentes que cuando se emite un fallo y se establecen ya las nuevas soberanías, lo que produce inmediatamente es el puro derecho de las partes. Por ejemplo, en estos momentos se puede navegar y surcar el área que ahora le pertenece al Perú y se puede pescar. Ahora, las adecuaciones de la norma nacional chilena que están subordinadas al fallo y que tienen una jerarquía mínima se derogan inmediatamente. Pero habrá otras que tendrán que ser modificadas por la legislación nacional chilena y también la nuestra, porque por ejemplo nuestra ley de línea de base del dominio marítimo, la ley 28621, indicaba que nuestro último punto era el punto Concordia, pero ya fue indicado que el punto final y el punto de origen de la delimitación marítima es el cruce de la baja marea con la proyección del paralelo que se inicia en el hito número 1. Entonces tenemos que hacer esa modificación. Esos procesos internos tienen que hacerse rápido, secuencialmente, sin ningún ánimo para dubitar en su ejecución, y esto está asociado, como se dijo ayer también, por las partes con la carga de la buena fe, de la buena intención. No hay otra salida al respecto. Las partes tienen que ejecutarlo, el espíritu y el mandato señalado por la propia Corte. Una aclaración, doctor Rodríguez Mackey. El hito número 1, que cruza la línea de paralelo, está exactamente a 265 metros del mar. 64 metros Así es. del mar. Ese espacio, ¿cómo queda? ¿No debía terminar ahí la línea de la Concordia?
Lo que pasa es que ese espacio de tierra es totalmente peruano, Lucho. Claro. Es decir, lo que ha hecho la Corte es no ingresar en el terreno territorial que fue definido por el Tratado 29, cuyas coordenadas y cuyos 266 hitos están colocados en el ámbito terrestre, nadie puede pasar, eso es totalmente peruano, pero la Corte ha dicho que como el límite marítimo se inicia en el cruce de la bajamarea con la proyección del paralelo que se inicia en el hito 1, entonces lo que está haciendo la Corte es dejar entre el punto Concordia y ese cruce de la baja marea un espacio de más o menos 3 hectáreas en la costa, que es técnicamente costa seca. O sea, esa tierra, esa porción de arena es nuestra, pero no podemos ingresar al agua porque la Corte ha asumido que el límite marítimo ya no es el punto Concordia, sino más arribita, o sea, en el cruce de la baja marea. Entonces, todo lo que es tierra es nuestro, todo lo que es mar a partir del límite del cruce de la baja marea con la proyección de paralelo es de Chile. Es para efecto del límite marítimo, entonces. Solamente y únicamente para efectos del límite marítimo. Yo quería acotar un tema que seguramente mis colegas lo harán después también, pero vista ya la resolución, ¿no?, de este escenario peruano-chileno, en la región ya hay un tema pendiente, Bolivia-Chile. Sí, por ejemplo. Entonces, eso también puede ser un elemento perturbador, porque Bolivia envió una delegación a observar y van a hacer el necesario ruido político internacional para que se les tome en cuenta en esta demanda que ellos también están de la Corte, es decir, que se vea la posibilidad de su salida al mar. Ahora, establecido ya estos límites, ¿hay posibilidades de que Chile pueda darle un recodo en el camino, es decir, un pasajito ahí para que Bolivia pueda salir, o ya no, eso se cerró prácticamente con esta decisión con respecto al Perú? Tu pregunta es una pregunta muy buena. En primer lugar, Bolivia asiste a la Corte porque, como todos los demás miembros de la Corte, pueden asistir, es una audiencia pública y seguramente tiene un interés prevalente. Aún con el fallo que la Corte acaba de emitir para Chile y Perú, cualquier disposición soberana o cualquier decisión sobre Arica o también sobre Tacna igual tiene que ser consultado o al Perú o a Chile en lo que corresponda, porque la naturaleza del asunto entre Bolivia y Chile, que es distinto, pero que Chile le quiere otorgar alguna salida a Bolivia por Arica hacia el Pacífico, tendrá necesariamente, conforme el Tratado de 1929, ser consultado el Perú. En las aguas no tenemos nada que hacer, pero mientras sale, esa salida tendrá que ser consultada con el Perú, porque así está establecido, porque fue territorio peruano y porque así está establecido en el Tratado de 1929 entre Perú y Chile. Ahora, lo que Bolivia está pidiendo es una salida soberana, un tema bastante difícil, ¿no, doctor? Sí, Bolivia pidió una salida soberana justamente en la demanda que ha formulado a la Corte, ¿no es cierto? Es que no le está pidiendo a la Corte que decida una soberanía marítima. Lo que le está pidiendo a la Corte es que obligue a Chile a sentarse en una mesa para negociar la salida al mar, que es distinto. Entonces estas son innovaciones que tiene la Corte, donde obliga a los estados a través de un fallo a sentarse a negociar. Fíjense ustedes qué importante es esto. Yo creo que la región es una región que, claro, con la emisión de un fallo como el que acabamos de ver, y con el fallo que podría haber en el futuro cuasi inmediato entre Bolivia y Chile, vamos a ver nuevos escenarios geopolíticos, y esos escenarios geopolíticos... Pero la hipótesis, la hipótesis que se está planteando, ¿usted cree que Chile va a ceder parte de su territorio, o sea, va a partir su territorio para decir, mira, boliviano, como tú eres mi pata, tú eres mi amigo del alma, puedes pasar por acá? Es decir, sería mutilar su territorio, cosa que inclusive lo advertían que no iban a... En el escenario de esa hipótesis, Alberto, tenemos que recurrir a toda la visión de la política internacional de Chile, que es contraria a esa tesis. Claro. Chile nunca ha tenido
en la elucubración de sostener perder territorios. Al contrario, la tesis portaliana ha sido siempre ganar territorios. Esta es expansiva, Claro. y esta es la base de la política internacional marítima de Chile. Que hasta ahora usted lo sabe, En el tema económico. el almirantazgo chileno, la Fuerza Naval chilena, que tiene ese criterio. O sea, si usted examina el documento, que me imagino que usted seguramente ha tenido acceso, ellos analizan mensualmente en el almirantazgo chileno su preeminencia en el dominio del Pacífico. Pero fíjate, Nunca aceptan bajo ningún criterio, ¿no?, la posibilidad de que Bolivia tenga una franja ahí para... claro que sí, fíjate, hace 3 años y medio hubo un debate que dijeron que era secreto y terminó siendo más público que otra cosa, en Ecuador, donde viajamos pequeño grupo de peruanos, de chilenos y de ecuatorianos, fue en Ecuador, y allí tuve un diálogo, al comienzo muy pero muy cordial, y luego arisco, con el general Cheire, que nada más y nada menos que comandante en jefe del ejército de Chile en su oportunidad, un flanco de esos cuadros que había formado Augusto Pinochet Ugarte. Así es. Y entonces, en algún momento de la conversación, a mí me dijo el general de que, doctor Rodríguez, tenga usted presente que para Chile solamente hay una posibilidad: la victoria y la victoria. Pero cuando me lo decía, miraba con una visión expansionista. Esto está inscrito en la categoría personal de todos los chilenos, porque es parte de una conducta histórica de Chile y que ha sopesado su existencia en el ámbito de la región a partir de una visión geopolítica expansionista. Entonces, esto no es una novedad, inclusive lo vemos ahora en otros ámbitos de relacionamiento internacional. Pero yo creo que más allá de eso, que es importante en el análisis para ver el futuro tablero de la región como consecuencia de los fallos que vayan a ir sucediendo, ya tenemos, como he señalado, el próximo fallo de Chile con Bolivia. Lo que tenemos que tener presente es que se ha emitido un fallo, y ese fallo tiene que acatarse, tiene que cumplirse, que no hay prórroga para ello, que esa será la mejor condición de la mejor prueba de la buena fe y de la confianza, porque esa confianza abrirá el surco, el camino, para que las agendas de Perú y Chile sean agendas productivas, de integración, de buenas relaciones. Si eso no camina, si surge la tesis de que el territorio del triángulo terrestre es chileno, y por tanto el pretexto para decir que mientras no se arregle el problema terrestre no ejecuto nada en el mar, eso no le va a hacer nada bien a la región. Por eso decía yo que es importante que el presidente de Chile efectúe en los próximos días inmediatamente una rectificación, porque él ha dicho anoche que es el punto de origen del límite marítimo se inicia en el hito número 1. Lo ha dicho claramente. Entonces, esto tiene que ser aclarado, y creo que todos los peruanos debemos estar muy atentos a esta situación, a esta circunstancia. Y yo estoy seguro que esto tiene que, digamos, aclararse, sobre todo que quede claro para Chile, porque para la Corte, para el Perú, está sumamente claro lo que hemos visto en el propio país. Doctor Rodríguez Mackey, ¿de qué manera Perú va a sacar provecho ya de este nuevo mapa diseñado luego del fallo de la Corte, 1? Y 2, ¿cómo el Perú va a resguardar su frontera marítima en la instancia en que se encuentra, ¿no? Bueno, fíjate, Augusto, mira, es muy importante que, por ejemplo, ahora que ya se ha establecido que es hasta la milla 80 el paralelo de Chile, y luego comienza la línea media, todo ese espacio peruano, nuestra armada puede salir. Han dicho que van a salir embarcaciones de investigación desarmadas. Una primera desarmada. Está bien, pero es que hay que tener actos de facto, o sea, de hecho, de reconocimiento de nuestra soberanía, que ya es de jure, que ya es de derecho. Hay que tener presencia, no hay que tener sino la convicción de que la Corte ya nos lo ha dado. Entonces nuestras naves de guerra o la armada desarmadas, que está muy bien, pueden salir y navegar, porque ese es el espacio del Perú. Y entonces los que van a ser más beneficiados, hay que decirlo también, claro, uno está diciendo ahora que
hay pescadores, los señores de la pesca artesanal que no van a ser beneficiados. Tenemos que recordar a la gente que los fallos no son para que nos den una mayor cantidad o calidad de peces. Los fallos son para establecer soberanías. Entonces, la pretensión peruana ha sido recogida. Por ejemplo, después de la 1080, quienes van a ser beneficiados serían los de pesca artesanal de altura, lo que no se ha dicho, ¿no? Entonces, y la pesca industrial, ni hablar, van a tener sus aproximaciones. ¿Cómo no vamos a venir beneficiados si hemos ganado 21.000 kilómetros cuadrados de un espacio que no teníamos? Y además, el reconocimiento del título que tenía el Perú en el triángulo externo, que por demás, de hecho, sobre eso yo no me pronuncio porque eso es totalmente peruano. Y entonces ahora las embarcaciones chilenas que pasaban al triángulo externo, o algunos piratas que creían que era alta mar, ya no podrán ingresar en él a pescar porque ese mar ha sido reconocido como peruano, de manera que... Salvo por convenio. Salvo por convenio. Porque hay convenios de Perú con flotas... pero por supuesto, factoría que pueden entrar, Chile podría pedir su permiso, pagar sus impuestos. Y como en todas las 200 millas, el Estado peruano puede establecer todos los mecanismos para que paguen impuestos. Lo han hecho en el pasado flotas de rusas, flotas asiáticas, japonesas. Frente al Lima, por decir, ¿no? Callao, a unas más de 80 millas. Una vez me invitaron a sobrevolar. Habían varios buques factoría que pescan ahí, y ahí mismo son fábricas, son los barcos fábrica, ¿no? Claro, de ahí nomás sale. Pero sí tiene que pagar impuestos. Y pagan sus impuestos, porque esa es la regla internacional. La naturaleza es para todos, y en consecuencia, el Perú, que es un país que está en una etapa importante de su crecimiento, fíjate, Alberto, lo que tiene que hacer ahora el Perú, a mi juicio, es... La Corte mencionaba ayer 2 veces la Convención del Mar. Ha dicho de que Chile es parte de la Convención del Mar y que el Perú no es parte de la Convención del Mar. Pues creo que ahora debemos iniciar, más que ponernos a debatir, hay que tomar la decisión histórica de aprobar la adhesión del Perú a la Convención del Mar. Manuel Pérez de Cuéllar ya lo dijo la vez pasada, ¿no es cierto? Que es estratégico que el Perú forme parte. Claro, la última vez que se presentó la Convención del Mar al Congreso y está allí es desde el año 2001, desde el mes de mayo de 2001 está allí y no se ha hecho más. Son más de 30 años que el Perú está fuera del mayor instrumento del mar. Me parece pues un asunto... fuera de toda resistencia al razonamiento y al sentido común, que el Perú, que es pionero en la tesis del derecho del mar, que el 98% de toda su actividad pesquera o de todo lo que sacamos al mundo sale por el mar. Tenemos 2.500 kilómetros de litoral. Entonces, somos un país marítimo por naturaleza. ¿Cómo no vamos a formar parte del mayor instrumento que regula el derecho del mar? Yo creo que en ese aspecto ya tenemos que tomar la decisión política. Basta ya de los debates políticos que lo único que hicieron fue confundir con esa tesis del mar territorial de 200 millas que nunca tuvimos, y aprobar de una vez y para siempre, con esta decisión política, la Convención del Mar, a la cual hoy son 165 países en el mundo que son parte de la Convención del Mar, y el mundo tiene 192 países, o sea, es mayoritario. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, gracias por sus didácticas explicaciones. Cada día nos nutrimos más, ¿no? Entendemos más este panorama, porque a veces es un poco complicado. Nosotros como periodistas leemos o nos enteramos o entrevistamos, pero el análisis del juicio crítico, los detalles, lo aportan ustedes, los que son especialistas, como en el caso suyo como decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTP, la Universidad Tecnológica del Perú. Así es, efectivamente. Gracias, doctor. El otro día también recibí su librito. Muchas gracias. Y con eso nos lo comentamos mucho. Gracias por ahora, y evidentemente en el curso del próximo día veremos cómo va a implementando este tema. Vamos a ver qué pasa hoy día en la reunión que va a tener mañana, ¿no? En el CELAC. Exacto. A propósito del CELAC, acabo de ver unas imágenes del CELAC. ¿Qué tan importante es esta cumbre
que congrega 30 y tantos mandatarios. Bueno, fíjate, yo creo que el CELAC, que últimamente ha obtenido un fortalecimiento muy importante y más bien ha empezado a desplazar a otros mecanismos como la propia histórica OEA, ¿no? El CELAC, que ahora se va a desarrollar en La Habana, en Cuba. Tiene una agenda... la OEA no está Cuba, el CELAC está Cuba. Sí. Pero tiene una agenda preeminente en el tema de declarar a toda la zona de América Latina como una zona ajena al acto de violencia, el acto bélico, declarar una zona ajena a los asuntos nucleares, como se hizo en Tlatelolco en el pasado, y creo que la afirmación de la lucha, una vez más, frontal de América Latina contra la miseria y la pobreza, creo que es una oportunidad también vital para que se articulen muchos espacios políticos que son importantes para los países de América Latina. Creo que también el CELAC es importante para que se den encuentros bilaterales entre jefes de estados que empiecen a fortalecer sus relaciones a partir de una visión común que se tenga sobre América Latina. Fíjate, Piñera se va a encontrar con el presidente Humala, y creo que ese encuentro que deberá producirse deberá una vez más sellar lo que los dos presidentes han dicho, que el fallo se debe cumplir, y esa es la única tónica que tienen estos espacios. Duplicidad de, digamos, de alternativas hacia la búsqueda de la unidad latinoamericana, con tantas cosas, por ejemplo Perú, Chile, Colombia y México ya tienen alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Que inclusive alguien sugiere estar condicionado sus mayores acuerdos en tanto teníamos este diferendo con Chile. Pero eso es un lado. Por otro lado existe el Mercosur, por otro lado está UNASUR, está la Comunidad Andina de Naciones, que está ya casi, si no está muriendo, está en proceso de morir, porque la CAN ya no funciona como antes. Y muchos otros organismos, no es demasiado, que finalmente al final fractura toda la unidad. Sí, yo coincido contigo que cuando hay muchos mecanismos, entonces como que no tenemos claro cuál es la visión de la política internacional que tiene la propia América Latina. Estas reuniones también surgen promovidas por algunos países. Recordemos que en el pasado el que realmente impulsa el CELAC es Venezuela, que inicia pues todo un proceso que ha llevado a bifurcar agendas, repito, agendas que a mi juicio ha tenido que liderar la propia OEA y que no lo ha venido haciendo por diversas circunstancias, diversas razones, pero que el CELAC se está convirtiendo en un espacio, y se ha convertido en un espacio de producción de políticas para los países de la región, y que evidentemente tendrán que ir en dirección directa con las políticas exteriores de cada uno de los países comprometidos. Sí creo que sería saludable unificar estos mecanismos en uno solo, que le dé más dinamismo, que le dé mayor organicidad a los procesos en América Latina, porque si bien es cierto todos los países tienen problemas individuales específicos, también hay asuntos pues que son propios de la región, de América Latina, que deben ser sustancialmente los que se aborden en este tipo de encuentros. Y este escenario, permítanme insistir, porque ya quiero sacarle un poquito el jugo, mi querido doctor. No, por favor. Vamos a exprimirlo acá como limón, con todo respeto, por cierto. Dígame, el tema de Estados Unidos, a mí me preocupa un poco esa lejanía de Estados Unidos con América Latina. No sé si usted percibe lo mismo, pero antes la presencia de Estados Unidos en América Latina era muy fuerte, al punto que cualquier golpe de Estado, todo, consultar con el Departamento de Estado, no sé, para ver si los gringos decían sí o no. Hoy día, no sé, que como Obama, como que América Latina ya no es el patio trasero de Estados Unidos, como decían despóticamente, pero hay algo que está pasando con América Latina. Yo creo que lo que ha habido es más bien un proceso a la inversa, y dado por dos fenómenos. Primero, los países de la región se han dado cuenta que una visión monotemática con el país más importante del continente en una etapa de la globalización no es lo más conveniente, y entonces acrecienta sus variables de relacionamiento internacional.
Por eso que el Perú promovió la cumbre con los países árabes, por eso que el Perú promovió la cumbre con la Unión Europea, por eso que hemos ido hasta Corea, tenemos un relacionamiento importante con China. O sea, para nosotros ya Papá Noel no viene de Estados Unidos, Papá Noel viene de China. Lo que quiero decir es que, y eso es importante, y además de otro lado, Estados Unidos, después de lo que le ha sucedido con las Torres Gemelas, la impronta de no poder aplicar un ataque sobre Siria por los vetos de China y de Rusia, ha confirmado que ya no es un mundo unipolar, sino más bien multipolar, donde tienen que compartir los espacios estancos con otros actores visibles. Entonces, esto hace sostener pues que los países empiezan a diversificar sus masas de atención, y Estados Unidos deja de ser, aun cuando es militarmente el más importante, deja de ser el único espacio vital para países como el nuestro en crecimiento, para países emergentes. Ahora, hay un tema importante también, que seguramente las economías latinoamericanas ya no son las de hace 20, 30 años, ¿no? Los países latinoamericanos, tercermundistas, como decían entonces, han ido caminando económicamente, han ido avanzando hacia su desarrollo, de suerte pues que ya no es todo mirar al de arriba, ¿no? Sí, sino, como usted dice, diversificar. Y eso va de la mano con una América Latina que no es la América Latina de los 80, los 70, que era calificada en el sistema internacional como el subdesarrollo o el tercer mundo. Hoy es una América Latina emergente, en desarrollo, en crecimiento, que tiene unas condiciones distintas. Fíjate, ya pronto ojalá tengamos la oportunidad de poder ingresar en la Unión Europea, en los países europeos, sin la necesidad de la visa Schengen que se estableció, y esos son espacios y parámetros que prueban que estamos en otro tiempo, en otro momento, en que América Latina ya comporta una ratio estelar en el propio panorama internacional. De ahí el respeto de Estados Unidos hacia los países como el nuestro, y por supuesto, países emergentes, con una economía que cada día crece más, que se estabiliza, con un vecino como Brasil, que es una potencia en Sudamérica, y el respeto que se tiene en todo caso, ¿no?, a estas economías emergentes. Y que apuesta a la firma, lo que en el pasado era prácticamente algo inexistente. Hoy apuesta firma de TLCs, tiene un TLC con Perú, claro, sí, que es una relación técnica y teóricamente desde el derecho y en la práctica, una relación simétrica que tiene que coadyuvar a los procesos para Perú y para Estados Unidos. Yo quisiera conocer su opinión respecto a un tema derivado de un pronunciamiento que tuvo la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet. Inicialmente, cuando fuimos a La Haya, dijo que era una posición inamistosa de Perú, pero ayer se ha pronunciado y dice que el pronunciamiento de La Haya, ¿ya?, está marcando un antes y un después en las relaciones Perú-Chile. Dar un giro en su visión internacional y en su expectativa de relacionamiento bilateral con el Perú, porque es lo que corresponde. Y creo que, si bien es cierto, hay un antes y un después del fallo, ese después tiene que ser la afirmación de una relación bilateral de dos países que están creciendo, que tienen una visión común, es cierto, en el Pacífico, que tienen mecanismos en los que tienen que afirmarse como buenos vecinos, que es, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, u otros mecanismos, la propia integración que tiene que derivarse del propio fallo. Entonces, yo creo que la actitud y la visión de la presidenta Bachelet tiene que ir en ese camino, porque si no damos las señales de la confianza, Lucho, va a ser bastante complejo que podamos afirmarnos hacia adelante. Perú tiene inversiones en Chile de cerca de 9.000 millones de dólares, y Chile acá como 14.000 millones. Entonces, creo que eso es importante, y eso tiene que maximizarse más todavía, porque esas son las cosas que le dan a las dos partes la probidad para seguir creciendo y afirmar el desarrollo de su propia gente. La facultad en la UTP finalmente ha dictado una cátedra nacional a través de Radio Nacional. Muchas gracias, Alberto, Lucho, Augusto. El honor para mí estar en las ondas de Radio Nacional de Perú, la histórica Radio Nacional de Perú. Cumple 77 años. Compartido con TV Perú. Muchas gracias. Y con TV Perú.